os han cogido para trabajar en Disneyland París y no tenéis ni idea de cuántas maletas llevaros, qué meter en las maletas, cuando lleguéis allí al aeropuerto, qué tenéis que hacer, qué bus tenéis que coger, qué residencias os ha tocado, qué vais a necesitar allí mientras que estéis trabajando por allí. Entonces para eso voy a hacer este vídeo porque yo estuve en vuestra situación con muchísimos nervios y por más que buscaba en internet, en YouTube, no encontraba vídeos en los que realmente explicasen estas cosas que son muy principales, muy básicas y que se necesitan antes de ir para allá. Por lo menos para ir un poquito más tranquilos porque, por ejemplo, el tema de la residencia, yo sé que si no os quedan entre 4 o 5 días para iros, seguramente no sepáis todavía qué residencia vais a ir. Entonces esto creo que os va a aumentar los nervios como me pasaba a mí. Y entonces por eso voy a hacer estos dos vídeos. Este en concreto va a tratar sobre cuando llegamos allá a Disneyland, llegamos al aeropuerto, qué pasos tengo que seguir los primeros días. Del aeropuerto hasta la residencia, luego de la residencia al primer día de la Tradition, que se llama allí. Y luego pues eso, los primeros días para ir empezando a crear tu vida allí. Y en el siguiente vídeo voy a explicar cuántas maletas tenéis que llevaros, qué es lo que tenéis que meter, o bueno, eso bajo mi experiencia viviendo allí. Voy a recomendaros cosas que, por ejemplo, había cosas que yo me llevé y que luego realmente no me hicieron falta o podría haber estado perfectamente sin ellas. Otras que menos mal que me las eché porque sí que me hicieron falta y otras que a lo mejor me hubiera gustado echarme porque sí que me las tuve que comprar allí y me hicieron falta. Entonces, arrancamos con el vídeo de hoy. Bueno, empezando por lo primero. Si todavía no tenéis los vuelos para ir para allá, en París hay 3 aeropuertos, el de Orly, Charles de Gaulle, bueno, más o menos, Charles de Gaulle, es que nunca me va a salir el nombre, y luego el de BV, me parece que se llama. Entonces, yo recomiendo que cojáis o el primero, que es el de Orly, o el de Charles de Gaulle, porque en esos dos hay lo que se llama como Magic Shuttle Bus, que es un autobús que por 23 euros, que lo podéis pagar al conductor de autobús tanto en efectivo como con tarjeta, os lleva directamente desde el aeropuerto hasta Chessy. Chessy es donde está la estación de tren y también la estación de autobús. Bueno, de autobuses tampoco es, pero es como que hay muchísimos... Es como una parada muy grande a la que van muchísimos autobuses. Y es justamente donde está en Disney. Entonces seguramente como el primer día vayáis súper cargados, porque yo lo fui y la verdad es que este autobús lo agradecí para tener que evitar que si coger metro, RER y un montón de cosas. Entonces como que vais directos, os sentáis, metéis la maleta. Que es otra cosa, el autobús es un autobús como de estos de... no urbano, sino que es esto de como a otra ciudad más lejos, entonces tiene un maletero. Entonces podéis meter la maleta en el maletero y ya pues os relajáis, que más o menos tardáis como 1 hora en llegar a Chessy. Una vez llegamos a Chessy, ahí tenemos que coger seguramente que el 34, pero como yo no sé qué residencia os va a tocar, porque por ejemplo si os toca en CDD, seguramente que, y no os toca en temporada baja, que no es en pleno verano donde tengáis que ir a apartahoteles, seguramente que os toque en la residencia de la Baserie, que es donde estuve yo, y ahí sí que te hace falta el 34. Luego hay otra residencia de Disney que se llama Le Pleiades, parece que se llama, pero está de momento cerrado, así que yo no sé cuándo lo van a abrir y cuando lo abran, no sé si será también el 34 o sea otra línea, yo creo que sí. El tema de apartahoteles, me parece que están todos conectados también por el 34. Y para los CDI sé que hay otro tipo de residencia, pero ahí ya sé que yo no sé, me pierdo un poco si tenéis que coger mejor RER o... Sí, porque creo que el 34 a lo mejor a muchos no llegará. Ahí sé que no lo sé, así que... lo principal, de aeropuerto, de Orly, o sea, de Gaulle, cogemos el Magic Shuttle Bus a Chessy, y en Chessy, pues dependiendo de la residencia que os haya tocado, cogéis una cosa u otra. Lo más seguro es que os toque el 34. Entonces, ya ahí cogemos el autobús, que suele costar 2 euros, o por lo menos cuando estaba yo costaba 2 euros. O si le dices al conductor que es vuestro primer día y vas a trabajar como cast member, a lo mejor os dejan en el autobús gratis, como me pasó a mí cuando me fui a montar. O sea que ahí ya depende de la suerte que tengáis del conductor de autobús. Entonces nos montamos en el autobús, llegamos a la residencia y en la residencia lo más seguro, en la base aquí por lo menos era así. Tú llegabas, tenías que enseñar el DNI, creo que el contrato de Disney, eso no estoy segura, pero a lo mejor sí también. Vas a llegar, te van a decir que dejes las maletas a un lado y te van a sentar como unos silloncitos que hay y te van a poner una tele explicándote pues cómo funciona la residencia, los horarios que hay, porque tiene instalaciones dentro en plan gimnasio, lavandería, tiene varias cosas, entonces ahí os van a explicar muy bien todo. También las cosas que os dejan prestadas, por ejemplo, sé que dejaban una aspiradora, ahí están también tendederos, hay como un carrito de la compra importante, o sea que eso sí que os puede venir muy bien porque yo iba cargada como una mula, entonces os explican todo el tema de la residencia. Después de eso tenéis que ir al mostrador otra vez y ahí tendréis que rellenar como unos papeles, un millón de papeles, no me acuerdo lo que ponía, pero un montón de papeles.
y tenéis que pagar una fianza en la base Gui. Creo que eran... Bueno, aquí no voy a decir precio porque seguramente que vaya variando. Tenéis que pagar una cantidad, así que tened la tarjeta preparada, que luego lo devolverán al final de vuestra estancia hasta que se os acabe el contrato. Si sois CDI, lo más seguro es que no vayáis a la base Gui, iréis a otros sitios, entonces no sé realmente si se os devuelve esto o cómo se hará. Supongo que igual, el día que aunque sean 2 años, pues después de los 2 años supongo que te lo devolverán. Ahí no lo sé. ¿Qué más? Después de pagar la fianza, os darán como una hojita en la que os aparecen todos los objetos que tenéis dentro de vuestro apartamento y la llave de vuestro apartamento. Entonces, en ese momento, iréis a buscar vuestro edificio y vuestro apartamento, y dentro lo primero que tenéis que hacer es comprobar en esa lista las cosas que tenéis y poner el estado en el que se encuentran. Y una vez que lo tengáis, pues lo tenéis que devolver a la que esté en recepción. Y creo que hasta ahí ya está, no tenéis que hacer muchas más cosas. Ahora, ya estáis en vuestra habitación, tenéis toda la lista, así que os dejan yo creo que 2 días para hacerla o algo así, así que vais a llegar reventados seguramente, así que no tenéis... Yo sé que la entregué 2 o 3 días después, así que no pasa nada. Y también hay un buzón, así que si os coincide, por ejemplo, vuestro horario de trabajo, como me pasaba a mí, y no podéis entregarlo en recepción a la persona, lo echéis en el buzón y ya lo mirarán ellos y ya está. Entonces, llegáis allí, estáis en vuestra habitación y lo primero que os va a hacer falta es comprar comida. Al lado de la residencia La Base Gui hay un supermercado pequeñito que se llama El Casino. Bueno, El Casino no lo sé, Casino se llama. Entonces, ahí lo más barato, el supermercado más barato es el Auchan, que está en el centro comercial de Val d'Europe. Pero claro, ahí sí que está un poquito retirado, no sé si estaba a lo mejor a media hora, es que eso no me acuerdo bien, porque fui un poquitas veces, pero está como a media hora o así. Es más barato, pero ahí tienes que ver tú si te renta el perder ese tiempo o si ahorrarte dinero. Así que sobre todo los primeros días, porque ya cuando tienes todo, no sé, asentado, pues no pasa nada si te vas al centro comercial y vuelves y ya está. Pero los primeros días que vas a estar tan cansado, cansada, tanto preparativo, que si prepara papeles, no sé qué, no vas a tener ganas nada más que de comprar lo justo y lo más cerca y rápido posible y olvidarte. Entonces, eso, está casi no a unos 10 minutos andando más o menos. Y después de coger las cosas, pues yo ya me iría a descansar, o sea, compraría nada más que lo principal que necesitara en ese momento para comer a lo mejor la primera semana. En plan, comprar cosas para la primera semana. Y una vez que tuvierais eso, pues ya descansar hasta el día siguiente, que es la tradición. Luego, vuestro primer día, la tradición. Aquí, el día antes, la noche antes, buscaré en vuestros correos, porque yo me quedé esperando hasta eso, la noche antes, que me mandaron un correo de decir a tal hora y en tal sitio tienes que estar mañana. Y nadie me lo mandó, así que tienes que buscar en tus correos porque te lo mandan como cuando te mandan el contrato, me parece que es cuando te lo mandan, o sea que rebusca por los correos que aparece. Eso te aparece el lugar, la hora, y ya que os recomiendo, sobre todo si tenéis que coger el 34 por la mañana, porque vais a coincidir con el tema de los colegios, institutos y todo eso. Entonces, yo cuando el día de la tradición salí quise coger 1 hora antes el bus. Entonces, y dije, qué bien, con 1 hora me va a sobrar tiempo, voy a llegar perfecta, tal. Por si acaso me pierdo por allí, tener tiempo de margen para encontrarme y llegar a tiempo. Bueno, pues había tanta cantidad de gente que es que las puertas del autobús no se cerraban, entonces tardó un montón, o sea, paró en todas las paradas y paró muchísimo tiempo en cada una de esas paradas. Y al final... yo llevaba 1 hora iba con media hora de margen, que más o menos que se tardaba en llegar allí. Salí 1 hora antes de mi casa, media hora de margen, todo va a ir bien, y al final acabé llegando 5 minutos tarde y pegándome la carrera de mi vida. Entonces yo sí que os recomiendo que a lo mejor pues que vayáis 1 hora y media antes, por lo que pueda pasar, porque no se sabe. Y además ese día también me llovía. O sea, todo se me juntó ese día, que eso también os haré un vídeo más adelante que lo veréis, la anécdota del primer día, la cantidad de cosas que me pasaron, pero es que encima fue me pasaba una cosa cada día, así que ya lo contaré. Y nada, la tradición tenéis que llevaros ropa, a ver, no muy formal y tampoco en chándal, algo así normalito, pues a lo mejor yo que sé, unos vaqueros, y que yo me llevé, me parece que unos vaqueros negros, unos vaqueros normales, y una camisa así una camiseta así como arreglada, ni siquiera camisa de estas blancas, no, una camiseta así arreglada, pero tampoco increíblemente. Luego otra cosa, paciencia con la residencia, porque eso, hasta 6 días más o menos antes de que vayáis para allá, no creo que os manden, que os digan dónde estáis, si compartís, no compartís, así que con eso paciencia. Luego, el tema de vuestro puesto, eso sí que lo sabéis, si vais a estar en la atracción, en recepción, en boutique. Lo que no vais a saber es
en qué atracción, en qué boutique, y eso no lo van a decir hasta el día de la tradición. O sea, tú cuando llegas a la tradición vas a tener que entregar tu DNI y el contrato. Y con eso ellos como que te firman si has llegado tal, creo que tienes que firmar. Y ahí es cuando te dicen, pues vas a estar en la atracción tal, o vas a estar en la boutique de tal sitio. Ahí es donde realmente te dicen dónde vas a estar. Así que paciencia, porque yo estaba más que enviando correos cada 2x3 a ver si me llegaba al sitio donde me iba a tocar. Y no fue hasta el primer día de la tradición que me lo contaron. Así que ahí paciencia porque pues me va a tardar mucho. Bueno, y ya cuando se acaba la tradición, más o menos sobre las 5 de la tarde me parece que se acaba, así que tienes un poquito de tiempo para disfrutar. No sé si te dejan disfrutar del parque. Creo que no, ahí no estoy segura si os dejan ya del parque o no, y si no, pues podéis volver a descansar a casa y eso. Yo lo que os recomiendo que es en cuanto acabéis de la tradición, como vais a estar en Chessy, ahí yo aprovecharía a sacarme la Navigo. La Navigo es una tarjeta que para todo el transporte en París. Entonces, esto es complicado. A ver, yo lo cogería de la zona de la 1 a la 5 porque te ocupa también, o sea, te incluye también París. Y de esa manera, pues Disney te va a pagar un porcentaje bastante alto, no sé si puedo decirlo o no, pero te va a pagar un porcentaje alto, entonces te acaba rentando. Si no, tú pones la zona de la 1 en la que tú vivas y ahí Disney te paga todo, así que no tienes que preocuparte. Luego, para sacarte la Navigo, hay una ventanita que hay como dos zonas separadas. Una que está en la parte izquierda, que lo vais a ver, y luego hay otra como que está en medio. Vale, tenéis que ir a la que está en medio. Y ahí os tendrán que hacer, bueno, van a hacer una foto, así que ir arreglados ese día. Tenéis que enseñar el documento de identidad, ya sea DNI o pasaporte. Y tenéis que enseñar el contrato de la residencia, me parece que era. Creo que sí, así que llevaros siempre el contrato de Disney y el contrato de la residencia, llevarlos siempre en el teléfono, porque es que no sabes cuándo te lo pueden pedir. Llevarlo siempre. Y ya pues nada más, os hacen la tarjeta, creo que son 8 euros cuando te la vas a hacer. Y luego el recargarla es en la parte de fuera. Justamente pues eso, es que lo vais a ver, porque es que solamente hay de esas dos partes. Donde está una ventanita con gente, ahí os la tenéis que hacer y ya lo recargáis. Entonces ya la tenéis recargada y ya pues te dura un mes entero, lo recargáis por un mes. Y pues ya está. Al final del mes, eso sí, acordaros, bueno, al final no creo que es hasta el día 5, tenéis para subir el ticket, o sea que acordaos de pedir ese ticket de compra. Tenéis para subir a la plataforma de Disney para que Disney os pueda hacer el pago. Eso es muy importante, no os paséis de ese día porque luego sí que lo pueden pagar, o sea, a lo mejor se les olvida pagar, te lo tienes que estar recordando, o te lo pagan más tarde, así que intentad hacerlo el primer día del mes y lo subís, y así ya os olvidáis del tema. Y ya bueno, hasta aquí yo creo que lo más principal, porque ya tenéis cómo ir del aeropuerto hasta la residencia, la documentación que os va a hacer falta en la residencia, luego también el tema de supermercados, y luego el tema de la tradición y del transporte. Así que con eso yo creo que lo principal. Si tenéis alguna duda, escribidlo en comentarios. O si por ejemplo ha cambiado alguna cosa, escribidlo también en comentarios para que así pues se pueda ir actualizando la información y así ayudar a más gente. Así que nada, nos vemos. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, seguidme, poned la campanita para que os hagan notificaciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, un besito.